Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero, municipio de Morón. Corazón del Oeste. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput. Con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, todes, ¿cómo están? Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Te saludo acá desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Bueno, sí. Lamentablemente hoy no he podido llegar porque la verdad me gusta mucho más hacer la audición en Radio Caput. Es donde uno se siente bien así en este hermoso medio de comunicación. Es la casa de la radio, entonces ahí es donde me siento mejor. Bueno, preocupada, estamos todas preocupadas, ¿no? O estamos todos preocupadas, porque en realidad de repente se nos oscureció el cielo, no solamente con la tormenta, ¿no? Que fue, digamos, como un aviso más. Estábamos en un mundo duro, difícil,
pero había amenazas, pero no desde el Estado. Y cuando del Estado hay amenazas, cuando del Estado hay peligro, ahí es como el mundo al revés de que hablaba Marilena Walsh, porque el Estado, de acuerdo a la Constitución, nuestra ley máxima, nos tiene que proteger. Está para eso, para ordenar nuestra vida sin lesionar nuestros derechos, al revés, como garante, como dicen los tratados de derechos humanos, de que estos se respeten y que el Estado, y desgraciadamente ya nuestra experiencia nos indica que también hemos llegado a cosas tan tristes como hablar de terrorismo de Estado. Entonces, estoy preocupada. Tenemos sectores de la población que todavía no perciben en qué nos va a pasar o qué nos está pasando todos los días. Porque aparte, con una técnica no nueva, sino como para investigarla, acá aparece un Estado que no hace más que decir, les voy a quitar, hay una tempestad terrible, una tormenta como la del otro día, y el presidente va, se pone traje de militar, y aparte de eso dice, se tienen que arreglar solos, salvo que todos los diarios y los medios, a mí me ha llegado ese mensaje. Entonces, el Estado está para todo lo contrario, no está para beneficiar a algunos. Y resulta que ahora parece que vamos a pagar las clases medias lo mismo que las clases altas. Entonces, ¿qué era eso de la casta? Primero, ¿qué quiere decir casta? ¿No? Se habló de casta como algo, para mí, entiendo, un grupo poderoso que se autoalimenta a expensas de otros, que se constituye con una serie de privilegios para pertenecer. Y de repente vemos que quien decía hay que terminar con la casta, no va a terminar con la casta, al revés. Las medidas aparecen como las que son, que influyen cuando nos vemos los presupuestos, cuando los analizamos. Porque todos estos elementos también es bueno, aunque es difícil entenderlos, ver en las páginas todo aquello que se pueda ver de un ministerio antes de que las cambien, si no las cambiaron ya, ¿no? Porque está la historia de lo que se hizo. Por ejemplo, Ministerio de Salud, Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué casta se va a eliminar? Se va a eliminar justamente a quienes no son la casta, que son los más carenciados, que son los más pobres. ¿Cómo puede ser que nos digan, sin moverse un pelo, a una ministra de todo, porque es ministra, yo nunca había conocido ni su nombre, cosa que no significa nada, ¿no? Pero ministra de Trabajo, esa mujer debe saber mucho de derecho laboral, de familia, de todo, en fin, una cantidad de desarrollo social, tiene una cantidad de incumbencias, más o menos antes hacía falta 4 ministerios, y ahora con todo desparpajo, dice el que protesta, esta señora no leyó la Constitución. ¿Por qué habrá jurado cuando asumió como ministra? Porque si leyó la Constitución, el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Ahora, si yo protesto porque tengo hambre, no se me puede perseguir. Estoy ejerciendo el derecho de huelga. Son derechos humanos en defensa de mi supervivencia. Ahora, si yo hago una marcha para destruir, hago una marcha para decir que se mueran todos, o hago una marcha y me pongo a romper todo lo que encuentro a mi paso, es otra cosa, ¿no? Pero acá desgraciadamente tenemos muchas experiencias, inclusive en democracia. Me viene a la memoria cuando la policía tiró contra un señor que estaba parado, eran 20 personas paradas en el Obelisco. Y ahí, claro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ministro de Seguridad, ya ni me acuerdo el nombre, un señor que tuvo que renunciar,
Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo hacemos para dar vuelta a este mundo y ponerlo de pie? Y gran pregunta, Nelly, gran pregunta. Estamos todos preocupados, como vos decís, por, bueno, las medidas ya anunciadas, por ejemplo, con relación a las cuestiones de seguridad, como referías, se dio a conocer la semana pasada el llamado protocolo de seguridad o coloquialmente llamado protocolo antipiquetes, que fue, anunciado, comunicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa y que, sintetiza los diversos puntos con relación a la manifestación pública, ¿no? La expresión en el espacio público de una inconformidad con relación a una política pública, con relación a una decisión, ¿no? De gobierno, y que, como vos decías, son expresiones de las ideas y del ejercicio de la ciudadanía, uno de los derechos civiles y políticos fundamentales que están garantizados por la Constitución Nacional, por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que ha sido ratificado por la Argentina y que tiene rango constitucional de conformidad a la reforma del 94 y que está incluido en el artículo 75, fracción 22 de la Constitución. Y en esa línea fue que diversas organizaciones y organismos y organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y centrales sindicales han empezado a organizarse para, ir a las instancias internacionales, ¿no? A solicitar, por ejemplo, en concreto, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de el relator de la Organización de las Naciones Unidas de la expresión, de la libertad de expresión, que le solicitan a estos dos, a la Comisión Interamericana y a este relator, que se expresen, que se manifiesten con relación a este protocolo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto para que nuestra audiencia, lo pueda conocer? Bueno, los estados, al formar parte de una organización internacional, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, se compromete con los otros estados a cumplir, promover, garantizar los derechos humanos que están contemplados en los tratados internacionales y en las declaraciones y en la carta, ¿no? Que da origen a esas organizaciones, en concreto la Carta de la ONU y la Carta de la OEA. A partir de esto, también reconoce, ¿no? La competencia de la Comisión Interamericana y de las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas para que, en caso de que el Estado argentino no cumpla con los derechos que están contemplados en esos tratados internacionales de derechos humanos, pueda hacerle observaciones al Estado argentino con relación a esto, ¿sí? Puede hacer observaciones en caso de que advierta una violación a alguno de los derechos. Entonces, lo que solicita el Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido como CELS, ¿no? Lo que solicita la CGT y la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, las centrales sindicales, es que la Comisión Interamericana y que el relator de las Naciones Unidas
hagan explícito si este protocolo es o no violatorio de los derechos humanos que están contemplados en esos tratados internacionales. Así que bueno, Nelly, vamos a esperamos que las organizaciones internacionales cumplan, ¿no?, con su obligación que tiene que ver con velar por el cumplimiento de estos tratados internacionales de derechos humanos y, bueno, se expresen, con relación a este protocolo que específicamente, por ejemplo, podemos decir que dice que en el caso de obstaculizar una vía pública, bueno, y ya implica, ¿no?, un incumplimiento de la ley, que en caso de que se obstaculice, esa persona podrá ser detenida, ¿no?, le hace, posible que las fuerzas de seguridad detengan a una persona, ya sea por organizar, financiar, trasladar o concretamente obstaculizar la vía pública, ¿sí?, en una manifestación. Así que bueno, vamos a eso, a esperar qué es lo que responde, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tienen que decir estas organizaciones internacionales. Y hoy, Nelly, bueno, ya para ir a cuestiones más de nuestro programa, queríamos el día de hoy, bueno, hablar con una compañera militante. Ella es una militante política y social de la Organización Popular Luján. Esta Organización Popular Luján, que tiene presencia en varios barrios y que tiene casas comunitarias, sociedades de fomento y un centro de jubilados, bueno, cumple un rol social y político fundamental en este momento, y por eso es que hoy estamos en comunicación con esta referenta militante política de la Organización Popular Luján, que es Natalia Correa. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Cuellar Camarena y también Nelly Minchersky, que estamos Buenas acá. tardes. Bienvenida. Te escuchamos. Estamos hablando sobre qué momentos difíciles estamos pasando, sobre todo para algunos sectores de la población, a la cual se ha añadido este fenómeno climático, que también tenemos la probabilidad que se repita frente a un Estado que está presidido por un conjunto de personas que, si bien fueron elegidas por una sustancial, sector de nuestra población, tiene ideas que se contraponen a nuestra Constitución. Entonces, si en especial, hablando de clima, desconocen el problema de los riesgos climáticos. Nos gustaría saber tu opinión. Compañeras. Hola, buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estás? Nelly y André, un gustazo a la distancia, a toda la producción y particularmente a los compañeros de la corriente de abogados laboralistas, que la verdad que hemos tendido un lazo militante muy bonito ahí. Totalmente, sí. Y que tiene que ver con esto, con lo que estaban ahí como preguntando qué es lo que opinamos y qué es lo que vemos. Lo que opinamos pocas veces se ha escuchado, por eso se agradece, porque creo que justamente el grado de no escucha entre nosotros mismos, ¿no?, nos ha llevado de alguna manera a este escenario, ¿no? Sí. No hemos escuchado los llamados a la naturaleza, no hemos escuchado las voces de quienes decimos representar dentro de la política que se dice representar la justicia social. Hay un poco de todo. Pero en eso siempre los sectores populares tienen no una receta mágica, sino una receta popular, que es de cómo sobrevivir. Hay una mezcla ahí entre lo que fue el voto enojo, hartazgo a favor de las políticas de Milei, que ya sabemos que son
de amplio espectro, ¿no? Del macrismo, todo lo que tiene que ver las políticas neoliberales, pero que un hartazgo como diciendo, che, ya no tenemos más nada que perder. Esto ya pasó, aparte no es nuevo, ¿no? Los sectores populares desde ahí nosotros decimos que están totalmente disculpados y en una nueva etapa de escucharnos y reorganizarnos. No quedarnos en esto de solamente la organización popular en el territorio para sobrevivir, sino que eso sea la primera herramienta en esta etapa para dar un paso más y profundizar en materia revolucionaria, ¿no? Digo, ya no tenemos más nada que perder. Entonces lo único que nos queda de todas las crisis es saber cómo organizarnos para cocinar. Es indispensable estar en los núcleos barriales como las sociedades de fomentos, respetar que hay compañeras que abren las puertas de su casa para abrirle los brazos al resto de los vecinos, independientemente de quien haya votado, porque son los mecanismos con los cuales sobrevivimos estos últimos prácticamente 12 años, ¿sí? Sí. Hoy tuvimos 4 nuestros, 4 del macrismo, acá en Luján particularmente tuvimos 8 años del vecinalismo, o sea que venimos de larga data, pero con las políticas que Macri sacó a flote después del 2015, en 2017 se activaron las ollas populares. Y ahí se da una linda experiencia que tiene que ver con lo que tiene que suceder hoy, que es unificar la fuerza, muchas cabezas pensando como una sola, y es el sector del sindicalismo, los trabajadores formales, todo este sector de informalidad, con los movimientos sociales en acciones concretas de sostenimiento del ejido social, ¿no? Colaborando con la compra comunitaria para ganarle a los precios de la estanflación, digo, estrategias nuevas que aparecen en este momento, que nos llevó a esto que comentabas vos, Andrea, ¿no? Decías, las compañeras cocinan en los barrios, hacen relevamientos. Con el temporal, acá en Luján, la verdad que es muy, hago como un paréntesis, el municipio de Luján y la militancia, digo, en la organización barrial como única fuerza, se notó porque se pudo contener algo que fue catastrófico, fue un desastre en todos lados, Luján no fue la excepción, y ahora, primeras horas de la mañana del domingo, vecinos conteniendo a otros vecinos dentro del mismo techo, cortando con hacha, con motosierra, con machete, el ramerío, los troncos, calentando agua para cebar un mate en medio de la calle, cuidando a los chicos ajenos. O sea, sucedieron muy cosas dentro de lo tremendo que fue, muy bonitas que hablan de lo que tiene que empezar a suceder de manera masiva, ¿no? Y que es la unidad de abajo, que tiene que superar a la solidaridad. Totalmente. Vos nos contabas, Natalia, que la organización popular, bueno, tiene en concreto ciertos espacios que son las casas comunitarias, 2 sociedades de fomento y un centro de jubiladas y jubilados. Nos gustaría que nos cuentes un poco más quién lleva adelante las tareas, ¿no? Que se realizan ahí, cómo se organizan en esos espacios, quiénes acuden a esos espacios, quiénes participan de esos espacios. Bueno, las tareas que todos estos espacios están encabezados por compañeras. Son compañeras que están organizando el barrio, por ejemplo, hay el centro de jubilados desde la perspectiva de adultos mayores, de adultas mayores, sociedades de fomento como La Loma, Zapiola, que también trabajan ahí al pie de cañón hoy con un estado presente este último tiempo y que acá seguimos teniendo la buena gracia de que sigamos siendo gobierno en lo local y que se articula con recursos del Estado municipal y con el recurso trabajado con sindicatos, con compañeros que hacen aportes, ¿no? Y dentro de la misma organización que hacemos un aporte, un fondo común donde nos vamos como resolviendo algunas emergencias que aparecen. En las casas comunitarias también, las compañeras se están cocinando, ya van a ser 7 años. 7 Estamos años. Cocinando. Decías desde 7 años. Desde el 2017 que fue el inicio. Exacto. Bien, ok. Desde ahí. Y desde ahí comenzamos
y empezamos con recursos propios. Yo siempre nombro los sindicatos porque tengo muy buena relación con los compañeros. Bueno, uno donaba la bolsa de cebolla, el otro donaba la bolsa de papa, el otro donaba un trozo de carne, un cajón de pollo, ¿no? Y así fueron apareciendo las ollas, con la colaboración también de vecinos, de compañeros que iban haciendo su aporte, hasta que en 2019 recuperamos el gobierno municipal, bueno, provincial y nacional, y ahí en medio de la pandemia estas casas comunitarias se unificaron en los puntos alimentarios en donde se asistió a miles de personas en medio de la pandemia, como dentro del protocolo de cuidados de nuestra ciudad. Y de ahí empezamos a tener los recursos provenientes con el Estado municipal, censando y garantizando que, bueno, esas ollas no las podíamos desaparecer porque todavía no habíamos podido resolver lo que dijimos en su momento que íbamos a empezar por los últimos, no lo hicimos, entonces eso nos obligó a seguir sosteniendo, ¿no?, estas ollas que bueno, ya tienen bastantes años y experiencia de crisis. Y sí, que han cumplido un rol fundamental, ¿no?, para acercarse y generar espacios sí, comunitarios, ¿no?, de encuentro y de sostenimiento de la vida, ¿no?, del cuidado, de la alimentación de la comunidad en Luján. Sí, es fundamental. Nosotras con las compañeras siempre, esto que vos decías, bueno, los puntos también en donde damos debate político, ¿no? Hay una templanza que no se termina de quebrar con todo lo que nos sucede, porque tenemos muy claro que acá el problema, ¿sí?, no es de una persona, no es de un gobierno, digamos, en sí mismo, sino que tiene que ver con las decisiones, con las definiciones políticas que se toman ante la distribución de la riqueza. Entonces, digamos, eso no sucede, y hoy, en este recambio de gobierno, la verdad que estos sectores populares, vulnerados, son los que asisten a las ollas, son los que resisten y son los que tienen aceitado ese mecanismo de supervivencia, ¿no? El que no tiene hoy tiene una capacidad de colaboración, de organización que muchos desestimamos y hasta desconocemos, y que eso les ha permitido sobrevivir. Claro. El tema de engancharse a la luz, digamos, hay un montón de prácticas populares que hacen a la supervivencia, pero porque tienen en claro que acá, hasta que no definamos realmente una cuestión de soberanía económica, digamos, que se distribuyan de manera justa la plata, que no llega, y hoy estamos en peor situación, con lo que decía Nelly, con un deterioro de la salud ambiental de nuestra madre tierra, ¿sí?, que nos está pasando factura. La oleada de mosquitos, sin luz, sin agua, son condiciones, la verdad, muy, muy, muy tristes e injustas de vivir. Y nos vamos a tener que hacer cargo de eso. Y en el territorio, en los barrios... Sí, adelante, Nelly. ¿Hay alguna reacción en en los compañeros, en las compañeras, de exigirle a este gobierno actual que cambie esta actitud? Porque tiene una actitud de total desprecio hacia la gente. Esa es mi impresión. Creo que no lo percibe así, ¿no? Un sector importante de la población. Todavía no lo percibe el sector que lo votó, ¿no? Nosotros y nosotras lo charlamos, digo, no lo percibe hoy como un desprecio, sino como un error. ¿Sí? Hay un silencio ahora, lo estábamos hablando temprano con compañeros también ahí de la gestión, que se nota un silencio, ¿sí?, que no saben hasta ni siquiera pedir ayuda, ¿sí?, porque ya te digo, en las últimas horas, con todo este temporal que nos sacudió,
las compañeras en el territorio salieron a poner el cuerpo y a hablarle a los vecinos, que bueno, se han volado techos, casas, todo lo que sucedió, pero hay un silencio, hay un miedo como al pedir disculpas tal vez o reconocer que esto está mal. No de desprecio, todavía el desprecio no llegó, el desprecio yo creo que llega después del 24 de la noche, ¿sí? Que va a llegar, una especie de tristeza magnificada, porque el impacto de esta liberación de precios, de este licuado de dinero de todos los sectores, ya se sintió, desde la semana pasada ya se sintió, porque el que hace changa cortando el pasto con la naftita no llegó, tuvo que incrementar el valor, ese que le cobraba la latita, es una receta, digamos, algunos, qué sé yo, lo más cercano, 2016, 17, eso ya se vio de cómo se fue rompiendo el círculo, la bicicleta económica en la cual subsistimos en los sectores populares, y eso ya se está notando, sumado a los changarines que trabajan de la obra pública con la medida del cese de la obra. Luján se vio bastante afectado con eso también, digamos. Hoy nadie está exento a las medidas que se tomaron o que se anunciaron y que bueno, que ahora estamos en proceso de ver. Lo que no hay todavía rechazo. Hay un silencio, como diciendo, bueno, sonamos, perfecto, no la me remandamos. parece bastante razonable, ¿no? Lo que pasa que aparte... Y te tenía que hacer cargo que te votaste en contra. No, bueno, pero suponete que todos le van a decir, le están martillando que todo esto se debe, que no había otro camino. Pero creo que eso también es, digamos, mucho tiempo no se puede invocar, porque aparte el discurso, que eso es lo que me asusta por una especie de crueldad, no es un discurso, yo te voy a ayudar, sacrificate, pero yo te voy a ayudar, sino sacrificate y arreglátela solo, ¿no? Sí. Bueno, yo en mi poca experiencia de vida militante, digo poca porque es tanto lío que no nos va a alcanzar la vida para decir que tenemos mucha experiencia. Claro. Pero creo que nosotras tenemos que enfocar en una cuestión que tiene que ver cómo romper con la lógica de deshumanización que iniciaron. Sí, incluso... Que tiene que ver una deshumanización total de la persona y que pandemia los ayudó, ¿no? Ese distanciamiento, ese me cuida el otro pero no sé quién y no sabíamos de qué, ¿no? Entonces todo parecía una confabulación que ellos alimentaron muy bien. Sí. Nosotros hoy tenemos que elaborar nuevas estrategias, digamos, nuevas formas de la militancia que atiendan a la humanización del sujeto que decimos percibir, que decimos educar, que decimos culturalizar, que decimos defender, ¿no? Sí, para después volverle a darle todo el contenido en el marco del contexto de derechos, en el contexto de lucha, porque la hicieron muy bien, se nos metieron por canales que nosotros habíamos desestimado, porque como decía Natalia Salvo, ¿no?, que somos del séquito del bien, del séquito formativo, digamos, más preparado del libro, y la verdad que utilizamos la tecnología para el bien común, para la concreción de nuestros objetivos, y claro, y desestimamos los de ellos, o sea, yo creo que pasa por ahí, desestimamos los objetivos de ellos, y que era nuevamente ir... Bueno, pero desestimar el objetivo de ellos, ¿de quién? Del individualismo, del liberalismo. Pero el problema es que por eso es tan complejo. Perdóname que te interrumpa, porque a mí lo que me preocupa, Milei ganó, no voy a decir que no, por un sector muy amplio de una población muy golpeada, pero yo sé de muchísima gente que lo votó. Todo al contrario, gente de clase media alta, gente de clase media, chicos universitarios que no tienen problemas económicos, o sea, que tenían la universidad accesible, muchísimos de ellos. Entonces creo que acá hay un problema súper complejo, ¿no? Y que tiene facetas muy distintas, porque tendría
hay sectores que no, ya sé, porque lo votaron, era para, los votó el 30 y pico % que la votó a Bullrich, para conservar sus privilegios y por un antiperonismo así genético, diría. Pero, entonces, porque yo entiendo cuando vos me decís el humanismo, pero justamente nuestro discurso, lo hago, digamos, lo socializo, siempre ha ido a través del tema del humanismo, ¿no? Y a lo mejor no es el mejor camino. Yo ahí seguramente me esté equivocando, digo, porque está bien equivocarse e intercambiar e ir repensándonos. Yo creo que justamente si venimos de una base filosófica humanística, ¿no? Como base fundante, pero que perdimos en la praxis. Hay un quiebre de la praxis entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si lo analizamos finito, los números dan. Coincido. Yo soy docente. Coincido. Yo soy docente. Y siempre le digo a los compañeros, para no caer en esta cuestión tan vapuleada, que ellos nos demonizaron muy bien, nuestras representaciones políticas, sindicales y sociales, ¿no? Digo, che, anda al barrio y fíjate, si el presidente que está o la presidenta que está en la sociedad de fomento del barrio, ¿sí? Representa los intereses que tienen los vecinos del barrio. Andá, haz esa tarea y vení y charlemos. Andá a la parroquia, andá a la iglesia y fíjate si el cura, el curita, quien esté a cargo, representa los intereses religiosos que atienden a la fe de los vecinos y las vecinas del barrio. Bueno, y anda a la escuela y fíjate si la directora que concursó, que pasó horas formándose, realmente tiene coincidencia en su formación con lo que debiera ser un directivo ante la demanda educativa de la comunidad en la que está inmersa. Entonces, en esos 3 ejemplos que te estoy dando, y voy al deporte y anda al club, y fíjate si el presidente o la presidenta del club de fútbol infantil o deportivo representa realmente las políticas del deporte que tenemos que trabajar en las infancias, las adolescencias. Digo, está todo el culerío, estamos todos por el culo, con el culo para el norte, perdonen la ordinariedad. Digo, cuando te pones a analizar todo eso, los números dan. Hay un quiebre total. Sí, coincido. Sí, y luego si vamos, también yo pienso, si vamos a nuestros representantes sindicales, a nuestros representantes, algunos de los órganos legislativos, ¿no? Muchas veces hay una distancia enorme entre, quienes están siendo representados y los representantes, ¿no? De poca escucha, pocos espacios de escucha, de participación, ¿no? Que realmente si esos son los espacios, ¿no? Donde debe canalizarse la participación política y ahí se obstaculiza la participación política y empieza a crecer esa distancia, ¿no? Pero es interesante la experiencia boliviana que me contaban, porque yo creo que uno de los problemas es que no se puede que las, digamos, distintas sectores de una población y de afinidades ideológicas se conecten nada más que para la elección. O sea, los partidos políticos, la sociedad civil, sus representantes tendrían que articular más. Pero también tenemos una sociedad civil que no exige mucho, Hay un sector, sí, el sector con el cual estamos hablando, pero hay un sector de clase que no le gusta articular, no le gusta participar. Eso es lo que nos falla, me parece a mí, ¿no? Pero creo que también, pasa esto, Nelly, de que hay sobre todo, y ahí sí voy a las juventudes, un desencanto de las formas, ¿no? Y de las prácticas, como decías vos, Natalia, de la praxis, ¿no? De ciertas prácticas de la política que ya quedaron muy viejas, ¿no? Y que en los espacios políticos muchas veces escuchas que te dicen siempre se hizo de esta manera, vos no sabés, ¿no? Entonces, las juventudes, quienes empiezan a participar en esos espacios, no se sienten convocados, no sienten que sea un espacio donde van a ser escuchadas o escuchados, ¿no? Y generalmente también
Bueno, hay como Estamos hablando, sí, pero estamos hablando de no tan jóvenes, ojo, porque sí, para mí un sector muy grande que votó es gente que está casi en los 30 años, ¿no? Y si venís votando, si se empieza a votar a los 16, sí, bueno, Tal igual cual. creo que o Yo, sea, podríamos hacer distintos análisis de distintos espacios y sectores etarios, ¿no? así es Sociales. muy complejo. Ahora, muy interesante lo que estás contando, ¿no? Esto que recién decías, cómo el control, que eso es otra importancia, que la sociedad civil se tiene que sentir también empoderada de poder controlar, que no es, digamos, un estado paternalista, que hay que controlarlo. Me pareció maravilloso los 3 sectores que dijiste de controlar, a ver qué pasa con la directora, qué pasa en el club. A eso yo llamo. bueno, y un hecho revolucionario es decirle a los pibes que sean los veedores y los controladores. Yo creo que entramos en un proceso de desobediencia. Yo soy docente y como decimos dentro del feminismo, que a los pibes les creemos, ¿no? Cuando, digamos, entramos en un proceso acuciante de denuncias, de cada 10 pibes tenés 8 abusados, maltratados, ¿no? Que tiene que ver con el trasvasamiento ahí y con un reparar cultural, que ahí entramos en discusión, bueno, patria o matria. Hay que feminizar la mirada social, la vida Así política, para profundizar en los cambios que necesitamos, porque es indeclinable que entramos en un proceso revolucionario. ¿Qué forma va a cobrar? Estamos pensando todo el tiempo. El mandato que tenemos nosotros como organización política, desatendiendo a intereses de la vieja política, porque he participado en distintas etapas donde lo que decís vos, Andrea, no, vos no sabés, la política es así, hay que rosquear, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a rosquear al barrio, vamos a rosquear con los pibes. Che, si tu docente te dice que vos no podés hablar, pregúntale por qué, y pregúntale por qué está ahí, ¿sí? ¿Qué es transmitir saberes? ¿Qué es construir un saber? Los pibes están empezando a plantear, che, qué injusta que es la valoración para ir a la bandera nacional, a la bandera bonaerense. Hay que prestar atención mucho a los pibes que votan dentro de 2 años, a los que votaron a Milei, que están en una clara convulsión de confusión ahora, porque van a tener sus primeras experiencias, hay algo natural. Lo que no vivís, no lo sentís, no lo palpás, no lo comprendés. Y tenemos que cuidarlos, no es tirarlos a la boca del león y que se los coman. Por eso también hay mucho, nosotras acá ayer estuvimos reunidos ahí como dividiéndonos tareas para la recolección de ropa, distribución de alimentos, colaborando permanentemente con el Estado municipal en torno a la llegada de la reparación de techos y un montón de cosas, en donde dijimos, no nos movemos del barrio, el mandato es escuchar e interpelar cómo empezamos a poner el andamiaje de formas de cuidarnos en esta etapa, porque nos tiran con titulares, con medidas, ¿sí? Hay carnicerías del barrio que ya cerraron, porque es imposible pagar la facturación de carne. Una vecina que le decimos Estelita la Popular, que tiene despensa, está haciendo malabares para no llevarla a remarquecios para que los vecinos puedan seguir comprando. Está el vecino que votó a Milei y que vive del salario del programa social de los vecinos y las vecinas de los barrios populares, y le votó a Milei y encima los trató de trastornados, de desinteligentes, y bueno, y se complotaron como diciendo, bueno, listo, cerrá, ¿viste? Entonces le hicieron todo un boicot de compra y fueron a comprarle Estelita y dejaron de comprar el que votó a Milei. O sea, hay un montón de formas que tienen que ver con este proceso de nueva resistencia, pero que tiene que terminar prontito, tanto de parte nuestra como del que lo votó. O sea, el silencio del que lo votó tiene que durar poquito, porque nos lleva puesto a todos. Sí. Y bueno, va a ser un proceso, ¿no? Un proceso también que va a darse cuando se vayan sintiendo con más fuerza las medidas económicas, que bueno, que ya son bastante fuertes. Digo, lo que pasa
que de todas maneras en la provincia hay otra, digamos, ideología, podrían por llamarlo así, que está la preocupación por el otro, en mayor medida, en menor, llegando bien a territorio, no llegando, la línea conductora, bueno, no es como puede ser en otros lugares, como por ejemplo Buenos Aires, donde hay una línea conductora de no preocuparse por el otro o la otra a los niveles nacional y provincial, ¿no? Bueno, la verdad que yo te pediría que digas las direcciones de los lugares donde ustedes realizan tan hermosa tarea, como para que la audiencia pueda recogerlos y acercarse. Me gustaría si lo pudieras repetir. Bueno, mira, tenemos Casa Comunitaria en el barrio San Pedro, que es la calle Los Ombúes, al fondo, porque no tiene numeración, es bien rural allá. Pero digo los nombres de los barrios, ¿sí? Y después dejo a disposición mi contacto ahí para quienes están comunicando, porque establecimos una linda red de cuidado ahí, se pongan al contacto. Después en el barrio Sapiola, la Sociedad de Fomento, que están las compañeras que están produciendo panificados para asistir a comedores también, y ahora hicieron toda una elaboración de pan dulce para llegar a un precio popular para los vecinos y las vecinas. Tenemos la Sociedad de Fomento del barrio La Loma, que es un barrio que está pegado, al igual que San Pedro, al basural. Tenemos serios conflictos con el Poder Judicial que maneja Macri y su séquito con respecto a la judicialización de la obra. Después tenemos el punto comunitario que es en el barrio Santa Marta, que son las compañeras del bloque también pegado al basural. Tenemos a las compañeras del Centro Jubilado de Juan 23, también ahí generando ámbitos de encuentro para la familia adulta mayor, que está muy angustiada también, como que no sabiendo qué hacer. Y bueno, y también Centro Comunitario Juan 23, que le cocinan a las familias, también un sector que no llega a solventarse por sí misma. Y creo que me estoy olvidando algún otro, pero esos serían como los puntos. Después hay más compañeras en otros barrios también organizadas, pero más de manera independiente. Yo hablo en potestad de estas compañeras que seguimos una línea política que tiene que ver con las bases del peronismo, que tiene que ver con la justicia social que creemos fervientemente, y que no puede faltar nunca esa legitimidad de militar por el otro, ¿sí? Uno es el otro y otro es uno mismo, tanto en la fatalidad como en las alegrías, ¿no? Digo, cuando uno ve que el otro empieza a acomodarse y está bien, eso le trae un poquito de mejoras a lo propio y ahí salimos. Y ahora que las cosas vuelven a estar mal, también estamos ahí. Y ahí estaremos, Natalia. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias y felicitaciones por estas tareas comunitarias, porque es lo más importante. La teoría, la dogmática es muy importante, pero lo importante es cómo se llega a la gente y se pone el cuerpo. ¿Les puedo comentar dos cositas que me olvidé, Sí, además claro. de todo esto? Sí, claro. Porque construir en el caos fue un desafío que nos propusimos. Y en eso construimos la primer comisión de estudios para la finalización del secundario, FINES, la primer comisión especial trans travesti diversa. Buenísimo. Dentro del Partido Justicialista de Luján, en donde empezó a llegar la comunidad trans, pero desde la perspectiva de que por qué no se podría cumplir el cupo laboral, ¿no? ¿Por qué no se cumplía el cupo laboral? No tenía que ver con que el Estado no abría ese escenario para el ingreso laboral, sino con la permanencia de las compañeras que fueron discriminadas y muy violentadas o muy violentados, ¿no? Por ser del colectivo, y no tienen la experiencia de habitar espacios comunes y transitarlos. Entonces eso hace el abandono rápido de los ámbitos laborales, de los estudios. Entonces tenemos el primer grupo de compañeras y compañeros trans que terminó su primer año, y tenemos el primer sindicato conducido por una mujer, Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales acá de Luján, conducido por una mujer, que es una perspectiva que se construye en torno a levantar las nuevas demandas laborales. Buenísimo. No solamente lo salarial,
sino que tiene que ver con la perspectiva de lo que estamos pasando las mujeres en el ámbito del trabajo, que tiene que ver con las variables de ajuste que toman los gobiernos neoliberales, que siempre las mujeres somos la primer variable de ajuste por un sinfín de sucesos que transitamos nosotras, ¿no? Bueno, así que esas dos cosas también son muchas parte felicidades. de este trabajo. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Realidad, ¿no? No, sí, nada que agradecer. yo creo eso nos sostiene. Transformar la realidad es lo que nos sostiene. Totalmente. Bueno, en algún momento nos damos una vuelta por Luján, ¿no? Así las conocemos más. Bienvenidas. Sí, por favor. Y ahí está serán bienvenidas. colaborando Cristina Álvarez Rodríguez. Sí, nosotros tenemos muchos años de militancia acá en el territorio y nos hemos configurado, digamos, hemos adherido a la corriente nacional de la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, que la verdad que es una compañera muy empática, muy formada políticamente, con una mirada integral de toda la vida política, de todo el suceso y de lo histórico, y que la verdad que nos da herramientas para seguir pensando cómo organizarnos en el territorio y hacer esa construcción política de la mano de mujeres. A mí, como me toca como conducción del espacio en términos más territoriales y local, el desafío era todo esto de lo que les conté, ante la llegada de la cuarta ola del feminismo, la marea verde, cómo construir la política desde la perspectiva feminista, ¿no? Que cuando empezás a establecer un vínculo y un diálogo con compañeras preparadas, formadas, empáticas y abiertas al debate de cómo construir, empieza a ser otra dinámica. Y yo le digo un proceso de purga, de desintoxicación hermoso. Por eso es importante e imperioso empezar a hablar de feminizar el mundo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, y si la ves a Cristina, saludos desde Radio Caput. O sea que muchísimas gracias y felicitaciones, ¿eh? Y esperemos gracias a que ustedes y podamos felicitaciones paliar también. un poco sobre todo este movimiento de mujeres, y me encantó lo que dijiste, porque yo pienso que tenemos que transmitir una mirada feminista, que es uno de los que tenemos como asignatura pendiente, ¿no? Totalmente. Porque mirada feminista Totalmente. que implica solidaridad, sororidad, emotividad, en fin, todo lo que algunas veces nos han criticado y que son cualidades que tienen que ver con el humanismo, justamente. Un gran abrazo, ¿eh? Y hasta pronto. Abrazo a todos. Abrazo enorme y muchísimas gracias, chicas. Gracias, Natalia Correa, militante política y social de la Organización Popular Luján. Bueno, Nelly, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa de hoy, pero una muy linda charla. Nos adentramos en el territorio de Luján y conocimos, estas experiencias de organización territorial. Muy buena, sí, muy interesante. Hermoso. Bueno, creí que había tiempo para una musiquita, pero parece que no. Así que hasta el martes próximo, esperemos que no haya tempestad, que no haya tormenta, que estemos un poco más serenos y que empecemos ya y sigamos creativamente viendo cómo no permitir que se avasallen nuestros derechos. Nos vemos, nos sentimos y nos encontramos el martes próximo, que ya va a ser 26, ¿no? Bueno, o sea, buenas Navidades. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento.
Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra de los puros semillas que la vida serán dulces racimos y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput.